manera. Estuvimos hablando de sustentabilidad respecto al cuidado medioambiental del río, de poder entender las dinámicas y por supuesto de la importancia de nuestros recursos naturales. Y por lo mismo también el día de hoy queremos hablar respecto de la política institucional de sustentabilidad de la Universidad de Concepción, y para esto estamos con Alejandro Tudela, director de la UDEC más Sustentabilidad. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, Pamela, buenas tardes. ¿Cómo está el ánimo post 18? Bien, bien. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo lo pasó en las fiestas patrias? Muy bien, bastante bien diría yo. ¿Descansado? Llovía y todo, a pesar de la lluvia, bien. ¿Y el lunes fue impactante o no? Sabes que en la mañana comentábamos en la oficina de que hay menos vehículos de los esperados. Yo no sé qué pasó. Alguien me dijo que era el día del descanso. Algunos se tomaron un día. Pareciera que sí, porque había muy poco vehículo. Alejandro, estamos hablando de poder cuidar los ríos de nuestra región, específicamente a través de esta declaración. Mira, te voy a regalar una, Alejandro, también para que tú la tengas. Ahí. De los derechos del río Biobío, y por lo mismo la Universidad de Concepción tiene un foco importante que tiene mucho que decir en esta materia. Me gustaría que nos pudiera explicar en qué se inspiró también esta política institucional de sustentabilidad de la Universidad de Concepción. A ver, primero que nada, la política institucional de sustentabilidad es una propuesta de política, digámoslo, que tiene dos vertientes. Una tiene que ver con el plan estratégico institucional. Si uno revisa el plan estratégico, en la visión, la misión y de hecho en algunos principios y lineamientos estratégicos, se menciona que la institución se declara sustentable. Ahora, ¿eso qué significa? Y, bueno, eso lo dirá la política, ¿no? Y lo segundo es que la institución adhirió un tiempo atrás al Acuerdo de Producción Limpia para instituciones de educación superior. Y en ese acuerdo también una de las acciones que se pide a las IES es contar con una política de sustentabilidad. Entonces estamos trabajando, dados esos dos aleros, en una política primero con un comité consultivo, para luego pasar a una actividad más bien de evaluación de la comunidad y con eso llegar con una propuesta final que tiene que ser validada por los órganos que correspondan. ¿Y cómo hacía este proceso donde me imagino se han identificado desafíos que son globales, como por ejemplo la escasez hídrica, el cambio climático? ¿Cómo se alinean todos estos objetivos para poder generar una propuesta que también se alinea a lo que la ciudadanía también espera en esta materia? Mira, acá lo que tenemos que hacer es congeniar las líneas misionales de la institución, que son la formación, la enseñanza, ¿no?, con la investigación, creación artística, pero también con la vinculación con el medio y la gestión interna. Dado esos cuatro ejes más la gobernanza, lo que hemos estado haciendo es básicamente trabajar en un borrador de propuesta, y para eso lo que generamos fue un comité consultivo. Un comité consultivo que es triestamental, y el objetivo del comité básicamente es generar, discutir esta propuesta inicial y en base a ello en algún instante hacer la consulta pública para más tarde validarla con quienes correspondan. Y por último, quien sanciona esta política es el Consejo Académico. Y me imagino que hay diversas miradas en este comité y cómo van convergiendo, ¿cierto?, los distintos puntos de vista desde cada visión. ¿Cómo ha sido esa conversación, ¿cierto?, de poder llegar a puntos comunes que permitan ir ya alineando esta propuesta de política de sustentabilidad? Mira, en esto, primero que nada, tu consulta previa, ¿no? La institución vía formación, investigación, creación y vinculación con el medio, lo que he venido haciendo es trabajar con las comunidades, por ejemplo, o vía formación, vía enseñanza, fomentar que el estudiantado efectivamente conozca los efectos y las consecuencias de sus acciones, o vía investigación y creación artística, cómo mejoramos nuestra condición en el planeta. Dado aquello, cuando convocamos el comité consultivo, por ser triestamental y además está la administración como soporte también, lo que hemos encontrado que en realidad hay convergencia en las visiones, ¿ya? Y yo diría que probablemente porque desde hace bastante tiempo que se viene hablando del tema, está bastante instalado. Entonces, si uno compara lo que opinan el estamento académico con el estamento de personal de apoyo, servicio de administración y los estudiantes, yo diría que mi percepción, al menos de estas reuniones que hemos tenido, es que hay bastante convergencia, miradas comunes. Y en ese aspecto, ¿cuáles son las proyecciones o lo que ustedes esperan que ocurra también con esta propuesta? A ver, la política básicamente son compromisos institucionales. Lo que viene luego son los planes de acción, que es, como diría alguien, la bajada terrenal de ese compromiso. ¿Cómo lo hacemos
básicamente carne ese verbo que va a quedar escrito, ¿no? Y en ese sentido, lo que esperamos que pase, y eso ya tiene que ver con la dirección de docencia, con la dirección de servicio, con la dirección de adquisición y gestión de contrato, con la misma Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, cómo establecemos dentro del mecanismo usual institucionales, acciones efectivas que, por ejemplo, vayan en pos de una mayor eficiencia hídrica, eficiencia energética, el tema de compra, protección de biodiversidad, la movilidad, a propósito de lo que estaba mostrando delante, ¿no? Que es un tema no menor. Tenemos que hacernos cargo como institución de los impactos que generamos en el entorno. Y en ese sentido, eso que te estaba mostrando delante ciertamente tiene harto que decir. Sí, esta es una problemática que, bueno, ahora no, en esta calle no, allí no pasa. en esta calle no pasa, pero específicamente San Pedro de la Paz, Concepción, siempre una problemática que ya está instalada. Bueno, acá estamos con las cámaras de la Unidad de Control Operativa, San Pedro de la Paz se repite el escenario. También, ¿cómo priorizar tantos desafíos que existen a nivel global, considerando tanto talento también que hay aquí en la Universidad de Concepción? Mira, afortunadamente la institución, la Universidad de Concepción, está bien vinculada con el medio, ya sea vía investigación, vía formación o un proyecto de extensión como tal, ¿no? Y en ese sentido, veía diferentes acciones y proyectos y estrategias, podemos avanzar en paralelo. Hay que considerar que cuando hablamos de sustentabilidad no solamente la componente ambiental, a propósito de los ríos, ¿no? Está la componente social, temas de inclusión, por ejemplo, y la componente económica, ser eficiente en el gasto. Y lo que se ha venido haciendo en este último tiempo es efectivamente trabajar en paralelo. Eficientar el gasto, vía los presupuestos, por ejemplo, gastar justificadamente donde se invierte el recurso, que nunca es infinito, que es escaso. Pero también reconocer que tenemos dentro de la comunidad UDEC, en los 3 campus, diferentes requerimientos. Y en ese sentido tenemos personas con problemas de desplazamiento físico, personas ciegas también, personas con divergencia neurológica. Y eso implica que tenemos que avanzar en la inclusión. Entonces, si tú me preguntas qué se ha hecho bastante, en paralelo, cuidando el presupuesto. Y en ese aspecto también para ti, ¿qué significa poder liderar esto? Que donde tienes que unir, ¿cierto?, estas distintas miradas y que también se alinea a la estrategia de desarrollo regional del Biobío, que por supuesto va a contribuir a todo lo que se está haciendo. Mira, bueno, aquí uno comienza a cruzar miradas personales más institucionales, ¿no? En mi experiencia personal hace bastante tiempo, comencé trabajando en temas de sustentabilidad por otras razones. Y ahora como que todo converge y se alinea, ¿no? Y ciertamente formar parte de Red Campus Sustentable nos ayuda bastante porque nos da ciertos tips acerca de cómo progresar en esto, pero también tú ves que la institución no ha estado ajena a estos procesos. De hecho, una vez piensa, bueno, ¿qué se ha hecho? Y tú comienzas a recopilar información de año a año y nos hemos dado cuenta vía las memorias, por ejemplo, de que es bastante en lo que hemos avanzado. Probablemente no sistematizado. Y lo que nos toca ahora es sistematizar. Y ahí me quiero detener también, porque tú hablabas de sistematizar. ¿Cómo se va a realizar también este seguimiento, este progreso de los distintos hitos también que va a tener esta propuesta? Ya, a ver, la política es uno de los elementos. Hay una dimensión dentro de la Acuerdo de Producción Limpia que es gobernanza. Y la gobernanza nos pide de una política, que es lo que estamos trabajando ahora, tener una unidad a cargo, y de hecho en las discusiones de la política también se habló acerca de, bueno, cómo nos aseguramos, lo que tú preguntas, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que estos compromisos que vamos a adquirir se hagan efectivos? Y lo otro es un consejo asesor. Entonces, en régimen, lo que no debería pasar es que teniendo una política y los planes de acción asociados a esa política, que además deben dialogar con las otras políticas, porque estos no son temas estancos, lo que nos debería pasar es que este consejo asesor esté observando, analizando y eventualmente señalando cuándo efectivamente nos estamos desviando de lo que debería hacer. Es un consejo asesor triestamental, nuevamente, donde deben estar los académicos, con algún esquema por definir, el mundo del personal de apoyo, servicio y administración, más estudiantes. De hecho, los estudiantes en estos trabajos, como parte de la política, han manifestado su agradecimiento por ser considerados explícitamente en el proceso. Y eso, ¿cómo también va a ser el rol a futuro también de la comunidad estudiantil de la Universidad de Concepción frente a esta propuesta? Lo que nosotros hemos visto es que el comportamiento de los estudiantes varía con cada campus, no es distinto la naturaleza en Chillán, Los Ángeles como en Concepción, pero al menos vía vocalías probablemente nos va a pasar de que vía ese canal uno esperaría que en Concepción y Chillán y Los Ángeles haya mayor participación e involucración.
Lo que es cierto es que para que haya una aplicación efectiva de la política o de los planes de acción asociados a la política, los diferentes estamentos se comprometan. Por ejemplo, cuando hablamos de huella de carbono, todo lo que es manejo de papel, minimicemos el consumo de papel. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya se venía haciendo producto de la pandemia, ¿no? Fue uno de los coletazos positivos de la pandemia. Pero ciertamente tenemos que ver los mecanismos que nos aseguren de que a nivel de la administración, de la formación, la investigación y obviamente en esa relación entre académicos y estudiantes y el personal de apoyo, logremos reducir ese elemento particularmente. Otro tema tiene que ver con la energía. Esos son recursos que hay que colocar en la mesa para poder invertir donde corresponda, sujeto a una adecuada evaluación. ¿Y dónde va esa priorización, Alejandro? Bueno, este consejo asesor debería, ponte en algún instante, comenzar a priorizar acciones, porque a presupuesto fijo habrá que ver dónde colocamos las fichas, ¿ya? Ciertamente, si uno piensa, por ejemplo, en la energía, lo primero que uno puede hacer básicamente es reducir consumo vía cambio de luminarias. Ya, es una cosa que el servicio lo puede abordar perfectamente. En lo que es gestión hídrica, por ejemplo, lo que se ha venido haciendo es reemplazar las típicas llaves con sistemas de monomando o similares, que son más eficientes, o con estos sistemas de fluxómetro que tú provee agua por un cierto periodo de tiempo y después se corta automáticamente. Eso hay que hacerlo compatible con el tema de inclusión, porque una persona con problemas de movilidad seguramente no puede manejar un sistema rotor. Pero eso es parte de los trabajos que tenemos que identificar ahora. Terminada la política viene el trabajo de los planes de acción, que de nuevo no son partir desde cero, sino hay que tomar todo el trabajo previo, sentarnos a conversar con las direcciones de la BRAEA particularmente y ver cómo avanzamos en esos elementos súper, yo diría, utilitarios, pero de gran impacto. Y acá tenemos objetivos a nivel regional, nacional, ¿cierto? ¿Cuál crees que es el rol de la Universidad de Concepción a nivel nacional de la contribución que realiza en materia de sustentabilidad desde sus investigaciones, desde el rol que tienen los académicos y académicas en el impacto a los estudiantes y sobre todo en el cuidado y la protección del medio ambiente? Mira, si uno revisa la política institucional de investigación, creación artística, innovación, emprendimiento... Unimos todos estos mundos. Sí. De hecho, esa política declara también que los procesos de investigación y creación artística, para resumirlo, ¿no? También deberían aportar hacia el desarrollo sustentable. Entonces, bueno, y eso tiene que ver también con los fuentes de financiamiento. Y aquí la ANIT tendrá que hacer sus acciones. El Estado de Chile suscribió la Agenda 2030 o la Agenda 2045, como se va a llamar más tarde, y donde ciertamente se promueve investigación y desarrollo tecnológico y acciones concretas en ese dominio para enfrentar el cambio climático, por ejemplo, pero también para enfrentar temas económicos y temas sociales. A propósito de las presentadoras anteriores, ¿no? Cuando hablaban de las riberas de los ríos, bueno, cómo las cuidamos, cómo las preservamos, haciendo congeniar, y aquí viene la discusión, ¿no? Cómo yo congenio la explotación que debo hacer de un recurso que es escaso con la preservación del recurso, ¿ya? Y para eso hay antecedentes desde la academia que nos pueden ayudar a hacer compatible el vivir en un lugar con el uso de ese lugar. Y la comunidad aquí, me imagino, va a cumplir un rol clave también, de poder también de conectar con estos objetivos también institucionales, considerando que el impacto también es para el bien común. Mira, en la política, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Desarrollo Estratégico, una definición clave son los destinatarios. Y en este caso, los destinatarios de la política van a ser la comunidad interna, o sea, estudiantes, académicos, académicas y personal de apoyo, servicio y administración, pero también con quienes nos vinculamos externamente, ¿ya? Lo que nos va a pasar, o nos debería pasar, que en el trayecto, en este proceso de conversar con agentes externos para proyectos de investigación, asistencia técnica o actividades de vinculación tradicionales, esos actores también, a la luz de nuestra política, ofrezcan acciones que sean compatibles con ella, ¿ya? Y eso es un trabajo interesante, porque también están instalados los prejuicios de que tal o cual institución, empresa o agencia va en contra de él. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos conversar y llegar a un acuerdo para avanzar juntos en pos de preservar el entorno, proveyendo crecimiento económico? Ser un articulador también. También, coordinar y articular. Es un tema clave. De hecho, la misión de la futura dirección, cuando esté, es coordinar y articular entre actores internos y externos. Y no duplicar esfuerzos, básicamente. Exactamente, porque al final desde las organizaciones, desde la sociedad civil, desde el gobierno también, todos tienen objetivos bien
claves y muy parecidos desde lo que si uno revisa, ponte la ANID, que financia proyectos de investigación, la ANID en forma recurrente ha venido hablando de, por ejemplo, proyectos que aborden temas de cambio climático, proyectos que aborden temas de equidad social, eficiencia económica también, o sea, no son temas aislados. Y más la ANID financia bastante investigación que desarrolla la institución. Pero también están las empresas que buscan asociarse con la UDEC para hacer innovación. Y también en ese sentido, eso. O sea, ha venido pasando históricamente y debería seguir continuando. Y aquí básicamente transparentar lo que nos interesa promover. Y un punto importante también, hablamos de gobernanza, pero la cultura, considerando que Concepción es, yo diría, la capital de la cultura en nuestro país, desde la música, desde el arte, sobre todo acá, que también tenemos ahora el teatro. ¿Cómo se van a impulsar y se van a generar acciones a partir de la cultura relacionada con la sustentabilidad? Mira, nosotros hicimos un experimento piloto en la Escuela de Verano del 2024, ¿ya?, que fue básicamente buscar en el catálogo de la Pinacoteca obras de arte que están en el depósito y vincularlos con los ODS. Fue un ejercicio bastante interesante y además le pedimos a artistas locales que crearan una obra en base a ese ODS y esa obra para tal que hubiera un diálogo, ¿no? Bueno, la idea es, por ejemplo, promover aquello, ¿ya? Cómo desde el arte tú puedes también sensibilizar a la comunidad, crear cultura. Todo el tema patrimonial, que es un tema no menor que a nosotros nos compete enormemente porque tenemos un polígono patrimonial. Histórico-cultural también. Sí. Y lo otro tiene que ver con la misma carrera de teatro, que bueno, está partiendo este año, ¿no? Así que hay que esperar un poco para ver cómo avanza. Pero ciertamente lo que uno ha visto en otras partes del mundo es que hay obras teatrales o hay producciones vinculadas con equidad social, protección ambiental y estos otros elementos que definen sustentabilidad, que perfectamente se pueden levantar y generar como una propuesta para la comunidad. Desde ese liderazgo también que tú realizas, ¿qué es lo que más te ha gustado de este? Porque dicen que es importante disfrutar el proceso para poder obviamente alcanzar ahí esos logros. ¿Qué es lo que te ha sorprendido, las brechas que tú también has identificado y sobre todo que has disfrutado? Como te decía adelante, yo siento que en general estos diferentes agentes que han participado en la mesa de conversación están bastante alineados. Yo creo que eso es un alivio. Eso ayuda. Lo que sí es cierto que dependiendo del grupo, el lenguaje usado es distinto. Pero si tú comienzas un poco a escarbar, te das cuenta que en realidad en el fondo es la misma historia. Lo que pasa es dicho distinto, porque son edades distintas y experiencias distintas. Ahora se usa mucho la palabra territorio, ¿no? Bueno, ¿y qué es territorio? Y ahí viene la discusión de qué es territorio, por ejemplo, ¿no? Y es un tema no menor, porque mal que mal la UDEC tiene influencia no solamente en Concepción, Chillán, Los Ángeles, en Coyhaique, en Santiago, y donde haya algún proyecto de investigación, por ejemplo, que requiere apoyo de la comunidad. Dado eso, gratifica ver que está medianamente alineado el sistema, pero también esta suerte de divergencia que se genera en las definiciones a veces un poquito complicada. Y aquí mencionar de que la política al final del día va a ser un instrumento mediado. O sea, no podemos, y eso fue algo que nos plantearon claramente, y pasó con las otras políticas que tiene la UDEC, ¿no? Producto de las conversaciones que se han venido dando, lo que va a pasar que el producto final, que la propuesta política va a ser una mediación respecto a todo lo que se levantó y lo que se conversó. Pensemos que una política de largo plazo o mediano plazo. Por lo tanto, hay que dejarla bastante flexible, tal que permita ir adecuándose en el tiempo. Si uno revisa, ponte otras experiencias de políticas, a veces cuando son demasiado precisas en su definición o redacción, terminan siendo más que un aporte para un estorbo. Considerando que el mundo está cambiando de manera acelerada. Hay cada vez más evidencia respecto a qué hacer o no hacer. Hace 20 años ciertas cosas no se podían, ahora te dicen, no, si eso es factible, lo que pasa es que el problema está mal planteado y la solución es otra. Entonces, por eso mismo tiene que ser bastante flexible. Y aquí yo creo que lo que tenemos que hacer básicamente es recurrir a la definición de sustentabilidad, que es la definición original de ya hace bastante tiempo, que básicamente, ¿qué tenemos que hacer para asegurarnos que los que vienen también puedan disfrutar de este espacio, que es uno solo, no tenemos otro por ahora? ¿Ya? Entonces, pensemos en el futuro y dado con ese pensamiento, actuemos ahora. A mediano plazo. Mediano y largo plazo, exactamente. Y en ese aspecto también la tecnología, hoy en día vemos que la inteligencia artificial avanza de manera predominante, ya es parte de nuestra vida, está cambiando la forma en la cual nosotros interactuamos. De hecho, acá en la Universidad de Concepción tenemos el Centro de Datos de Inteligencia Artificial. ¿Cómo
¿esto también se va a alinear o va a contribuir al avance de esta propuesta? Mira, hay un tema ahí que no es menor, y es que por cada avance tecnológico que tú crees que está resolviendo un problema, aparecen otros problemas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la inteligencia artificial te viene a ayudar. De hecho, ayuda a procesar mucha información, y por esa vía encontrar patrón, y por esa vía ponte a hacer predicciones. Pero básicamente analiza lo que pasó. ¿Ya? Y si hay un factor externo que no estaba en la mesa y nunca fue analizado, probablemente no lo va a poder detectar. Dado aquello, yo miraría con cautela el uso. O sea, la tecnología nos viene a ayudar, pero mi cautela es cuidado, porque seguramente en alguna parte hay algo que no ha sido visualizado y nos va a complicar. Ejemplo de aquello es, por ejemplo, la energía basada, la electromovilidad. ¿Ya? Recurrentemente se habla que el uso de automóviles eléctricos es la solución. Dice, perfecto. El primer problema que se pensó fue, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una batería que la recargo todos los días, pero si miro el cable va a dar una termonuclear que está en otra cuenca? Claro, a mí no me afecta, pero sí le afecta al otro. ¿Ya? Entonces ya pensé en una termo que está basada en carbón, también un problema. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿y hago con las baterías? O sea, si ya tienen problemas con las baterías chicas, las pilas, ¿okay? ¿Qué hago una batería automóvil? ¿Quién se está encargando de su proceso? Y no hay mucho trabajo en aquello. Entonces, la pregunta es, la solución que parecía que la electromovilidad pareciera que tiene un problema más adelante. Alguien diría, bueno, ya lo resolverán, ¿no? Patiemos el problema para más adelante. Y por ahora me interesa que donde use el automóvil no contamine. Lo cual parece generado razonable. Esas conversaciones también dentro del Sí, aparecen debate. porque son el problema de largo plazo, y ahí viene la investigación. Como la investigación y la evidencia empírica te dice ponte qué hacer o qué no hacer. Y probablemente ponte mi área del transporte, por eso los ejemplos, ¿no? Lo que es la conducción automática, la conducción sin humanos. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? ¿Qué pasa cuando hay un imponderable? ¿Cómo? Y de hecho hay evidencia de experimentos in situ de vehículos automáticos o no tripulados, donde en caso de una acción no esperada, el vehículo o el sistema o el algoritmo que está detrás no sabe qué hacer, porque obviamente nunca lo vivió y no fue programado. Entonces, por eso yo te decía que a cada solución, estoy mirando aquello, a cada solución algún problema va a haber. Lo que pasa es que la pregunta es cómo nos aseguramos, vía investigación, vía análisis, vía otras experiencias también, tratar de minimizar esos problemas. Alejandro, para ir culminando esta entrevista, me gustaría también que le pudieras hablar a la comunidad estudiantil y sobre todo a la academia y a los diversos científicas, investigadores también, que impactan en el bien común de todo nuestro país y también a nivel internacional respecto de la importancia que tiene esta política institucional de la sustentabilidad de la Universidad de Concepción. Mira, hay un tema que yo mencioné delante y tiene que ver con este proceso de consulta a la comunidad. En algún instante y bien pronto van a recibir un correo en sus casillas pidiendo comentarios acerca del borrador de propuesta, ¿ya? Y aquí este es un llamado a los estudiantes, a los académicos, académicas, pero también al personal de apoyo, servicio y administración, porque todos y todas tienen algo que decir. Esta propuesta, este borrador se construyó con el aporte de muchos agentes, ¿okay? Pero ciertamente cada uno lo vio de su historia. Y puede ser que haya elementos que no estén considerados. Entonces, lo que esperamos es que primero nos digan si el texto en sí les parece o no les parece, ya va a haber el formato en su momento en su casilla, pero también va a haber una posibilidad de expresar, siento que falta tal o cual cosa. Eso no implica que vaya a estar, porque a lo mejor, y yo lo que te decía delante, a veces los lenguajes son distintos, pero en el fondo es la misma historia, contada distinta. Pero lo que nosotros esperamos y solicitamos es la mayor participación posible. Ahí nuestra encargada de comunicación en debido momento se encargará de pedir vía redes sociales, vía correo o otro mecanismo, ponte una mayor participación. El tiempo es acotado también. Y no va a ser un correo muy largo, así como 4 días leyendo, no. La idea es que sea lo más breve posible, porque la experiencia dice que mientras más joven, menos se lee. Y eso debería ser al contrario. Pero bueno, sí. Así son las cosas, son culturas distintas al final del día. Pero a veces, ya sea por restricción temporal o por otra razón, no hay tiempo para responder cuestionarios muy largos. Entonces la idea es que sea una cosa más bien concreta, sencilla, y en base a aquello la gente diga si le parece o no le parece, o en una escala de Likert, que estos puntos me gusta a veces más o menos y me parece fantástico. Y también el tema de una opción de que la gente exprese algo y siente que falta, ¿ya? E insisto, esto es una propuesta mediada, en el sentido de que si bien hay diferentes visiones, el documento tiene que ser uno solo.
Así es, el mensaje ya está claro, a revisar sus casillas. Sí, ya van a saber de nosotros pronto. Así que te quiero agradecer por estar gracias, Pamela, con nosotros, por compartir sobre todo los avances que están realizando en esta propuesta que sin duda va a impactar al bien común de nuestro país, desde la Universidad de Concepción. Muchas gracias.